bienvenidos al Centro Cultural de España. Primero quería deciros que el enfoque de derechos humanos, la promoción de las libertades fundamentales, la lucha por la igualdad de género y el reconocimiento de la diversidad cultural es una seña de identidad de la cooperación española y de este centro. Y desde la red de centros culturales de la cooperación española, 16 en total, la gran mayoría en América Latina y 2 en Guinea Ecuatorial, hemos lanzado desde hace 5 años un programa que se llama Armarios Abiertos. En cada una de las ediciones se han ido tocando temas diferentes, como pudo ser el tema cultural, el tema activismo, liderazgo, literatura, diáspora queer. Y este año hemos planteado una línea de trabajo que tiene que ver con la memoria, con los archivos, y decir también que esto nos permite tener una cartografía de las diferencias que hay en América Latina en relación a todos, y África en relación a todas estas temáticas. Todo este ciclo de charlas va a estar grabado para luego poder que podáis ir viéndolo a través del canal de YouTube y tener un poco el panorama global. Para este año hemos convocado a Matías Máximo para que nos organizase un ciclo de 4 charlas. Nos hizo la propuesta ¿por qué tanto orgullo? Un viaje a las raíces LGTBI, y comienza con un repaso de la historia de las personas LGTBIQ+ en los medios de comunicación. Nos acompañan hoy Marta Dillon, Maxi Marentes, Ivana Tintilay y Franco Torchia. Y sin más le dejo la palabra, es que no me quiero equivocar, a Matías Máximo para que pueda contextualizar un poco el proyecto y la propuesta que nos ha hecho. Y agradecer también a parte del equipo, Marcela Continanza, que es la coordinadora del programa de diversidad, y a Gaita Nil por un programa que tenemos, no es un secreto. Ya, sin más, te doy la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias Coca, muchas gracias Marcela Continanza y gracias a Gaita, que tiene un ciclo que se llama No es un secreto y que les recomiendo que vengan porque está súper interesante cómo está queerizado este centro cultural que bueno, hay que agradecerle que nos dé este espacio en un contexto tan adverso en Argentina. La verdad que me parece interesante que estemos aquí. Armarios abiertos, a mí me gustaría más pensar armarios incendiados o armarios Ok, sí. Pero bueno, no solo basta con abrir los armarios, sino que hacia un futuro estaría bueno desarmarlos a los armarios y ya no tener que andar pensándolos. Pero todavía nos falta un largo recorrido para eso, así que acá estamos abriendo armarios y en el día de la fecha vamos a empezar por medios de comunicación. La idea es contar un poco la historia de medios de comunicación y cómo estos medios influyeron en nuestras vidas y en la constitución de nuestras identidades, orientaciones sexuales. Así que se va a mezclar todo el tiempo historia con historia personal. Acá los límites van a ser súper difusos y les quiero presentar quienes nos acompañan hoy, con una bio un poquito más extendida, porque esto va a quedar grabado, así que está bueno que quienes nos vean en toda Latinoamérica sepan el panel de lujo que tenemos esta noche. Ivana Tintilay es investigadora y trabajadora sexual, trabaja en los archivos de la Biblioteca Nacional, el abordaje de las personas travestis y trans en los medios de prensa. A partir de un concurso público ganó la Beca Nacional de Investigación Alberto Giraldo bajo el título Revista Esto, reconstruyendo fragmentos de la vida travesti en la postdictadura argentina. Actualmente hace investigaciones en el CEDINSI y está preparando un libro muy interesante que por ahí después, si tiene ganas, va a adelantar de qué se trata. Franco Torchia, graduado en Letras en la Universidad Nacional de La Plata, trabajó en Clarín, Revista Eñe, Fundación Proa y en varios ciclos de TV. Desde el 2013 conduce en la radio pública de Ciudad de Buenos Aires el ciclo de diversidad sexual No se puede vivir del amor, reconocido como programa de interés por la legislatura porteña.
Colaboró en el suplemento Soy de Página 12, el diario AR e Infobae LGBT, entre otros medios. Aquí a mi derecha está Marta Dillon, periodista, poeta y lesbiana transfeminista. Es columnista del Destape Web y conduce Pasamos Todes en Brandon TV, que hace muy poquito cumplió sus 100 programas y se festejó con una fiesta muy linda acá a pocas cuadras. Fue editora de los suplementos de género y ciencias sexuales del diario Página 12, Soy y Las 12, y publicó, entre otros, La Intensidad, Aparecida, Vivir con Virus, que hace poco se reeditó con el título Convivir con Virus, y Corazones Cautivos. También nos acompaña Maxi Marentes, que es doctor en Ciencias Sociales, investigador de CONICET y profesor en IAES UNSAM. Formó parte del equipo que desarrolló el Censo de Diversidad y dirige el proyecto de investigación Mundos Gays de los años 90, un estudio basado en la revista NX y actualmente investiga sobre familias LGBTIQ. Y sobre esto último que les contábamos, Mundos Gays de los años 90, que las estuvimos hojeando antes de salir y son super hot, es con lo que vamos a empezar hoy, con Maxi, que nos va a compartir de qué se trata esto de los mundos gays de los años 90, qué significó la revista NX y qué significa hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar acá contando un poco este proyecto de investigación que estamos desarrollando con un grupo grande, acá hay algunos de los miembros. Y voy a empezar con una cuestión como esto que decías de la historia personal, de cómo llegamos a la revista NX. Un amigo heredó un amigo de un amigo le dijo, che, mira, tengo estas revistas acá en mi casa, no sé si vos que te gusta mirar revistas viejas las querés, si no yo las tiro, no sé qué. Y mi amigo agarra y me dice, che, que tengo estas revistas, ¿qué hacemos? A ver, se podría hacer algo de investigación, ¿no? Entonces nos juntamos un día en la casa y empezamos a verlas y a hojearlas y las revistas son muy atractivas. Efectivamente, como contaba Mati, tiene imágenes de hombres desnudos, por así decirlo, de manera polite, pero además tiene una heterogeneidad esa revista, que a veces cuando yo la describo digo, bueno, es un poco como una revista media atípica, en el sentido de que muchas revistas gays de la época o incluso anteriores de otros lugares del mundo y de acá también tenían como un costado mucho más politizado, mucho más activista solamente. Y esta revista tiene como un costado más politizado, más activista, pero también tiene el costado más hedonista, ¿no? Que de hecho es un poco la interna que había en el equipo de redacción. Entonces a partir de eso empezamos a pensar en este proyecto de investigación. Y es un proyecto de investigación, acá les traje unas imágenes para que podamos ir viendo de algunas tapas, porque esta revista tiene muchas particularidades que son recontra interesantes. Una de ellas es la periodicidad. Es una revista que se editó, que salió desde el año 93, desde octubre del 93 hasta diciembre de 2001, en esta etapa que fueron los 90, de manera mensual. ¿Sí? Hubo 2 meses que no salió, pero casi todos los meses en ese periodo esta revista salía a la calle, ¿no? Con esta heterogeneidad, esta multiplicidad de notas y de contenidos. Nosotros entonces dijimos, che, ¿cómo podemos pensar esta revista a la hora de hacer una investigación? Y de ahí surge un poco la apuesta de pensar esto como esos mundos gays. Nosotros no estamos haciendo una investigación sobre las representaciones de lo gay en los años 90 o cómo fue tratado tal o cual tema, sino que nosotros ahí hacemos un desplazamiento en el que consideramos que la revista es un eje, un dispositivo, lo llamamos, que estabilizó esos mundos gays. Es decir, esos mundos gays en los que abrevaban, en los que convergían las cuestiones más políticas, cuestiones de VIH, porque bueno, era el apogeo de la epidemia de VIH-Sida, cuestiones ligadas a las salidas nocturnas, a los teatros y demás,
Todas esas cosas convergían en esta revista y esta revista lo que hacía era nuclearlos, ¿no? Y en algún mundo marcar y delimitar eso que eran lo que llamamos los mundos gays de los años 90. Entonces, en ese sentido, estamos ahora, les cuento un poquito de qué estamos trabajando y después les cuento algunas joyitas de la revista. En este momento, durante el año pasado, estuvimos analizando la revista, hicimos todo un proceso de catalogación porque son muchos números, pero por suerte somos muchas personas trabajando en el proyecto, somos alrededor de 20. Y cada quien fue en función de los intereses personales trabajando en distintos temas. Mi costado Susanita fue con el tema de familias, obviamente, porque ya también es interesante que aparecían en los primeros números incluso notas sobre agrupaciones de madres lesbianas y la demanda por ser reconocidas como familias, como otras familias y demás. Y en este momento, luego de ese análisis, estamos empezando a hacer entrevistas. Estamos haciendo entrevistas al grupo editorial, a los creadores, decimos, a las quienes estaban detrás de estos mundos gays, pero también a los lectores, aquellas personas que se relacionaban con la revista a partir de consumirla, de utilizarla y demás. Así que si alguien que está acá conoce a alguien que la haya leído y nos quiere dar una entrevista, para nosotros será un golazo. Aparte estamos pensando también en otros dispositivos, la idea es hacer un Twitch, como pasando revista con algunos números, hacer entrevistas audiovisuales y demás. Estamos como con muchas ideas, esperemos que nos dé el tiempo y el presupuesto. ¿En dónde se conseguía la revista, Max? ¿En todos los kioscos? Muy buena pregunta. La revista originalmente se conseguía a partir de amigos y en la Asociación Civil Nexo, que es un poco donde se crea la revista, pero también después empieza a circular en kioscos y lo que nos contaba el otro día uno de los miembros del grupo editorial es que ya empezaba a haber kioscos de distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano, pero también de otros lugares del país que llamaban para pedir la revista, ¿sí? O incluso los distribuidores. En un momento lo que hicieron fue distribuir la revista, contratar yo desconozco de medios, así que acá ustedes nos pueden ayudar, contrataban alguna distribuidora y a veces pasaba que estos distribuidores no hacían llegar a la revista, entonces había quejas por parte de lectores o de kiosqueros y lo que hacían era después empezar a hacer una distribución más manual, es decir, repartirla y después cuando retiraban esos números, el excedente llegaron a publicar, a tener una tirada de 30.000 ejemplares, que entiendo que es un montonazo, y después cuando retiraban esos números las mandaban a otros países. Porque también tenía circulación internacional. De hecho, en los últimos números de la revista se ven los precios de la revista en otros valores, ¿no? en otras monedas. Y la revista, una de las cuestiones, o sea, uno de los orígenes de la revista tiene que ver con la idea de trazar contactos, ¿no? Hacer nexo, hacer conexiones. Y un componente muy recordado de la revista y que quienes nos siguen en el Instagram y @mundosgays90 están, como siempre llama la atención, eran los avisos clasificados, ¿no? Los avisos en los cuales aparecía, como dijo un amigo de 20 y pico, bueno, es el Grindr o el Tinder de aquella época. Bueno, no sé, en todo caso podríamos llamarlo al revés en términos generacionales, pero efectivamente era uno de los componentes más interesantes y el otro día una de las personas que nos escribió para decirnos que era lector nos dijo, yo tuve una pareja que conocí a partir de los contactos, así que como dio resultados. No, y después incluso también lo que aparecía en algún momento en la revista eran como formamos parejas y decían quién se había formado con tal. Bueno, ese es una constante en toda la revista, en todos los números, la agenda de contactos, la agenda que contenía esta información, además tenía información sobre boliches, bares y demás, y había unos mapas que estaban acompañando estas agendas, y durante distintos momentos de la revista salió como un suplemento aparte. Y otra de las características que tiene la revista es que fue variando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque del año 93 al 2001 fue cambiando, o sea, no podemos decir, bueno, encontramos las mismas secciones, las mismas cosas. Había algunos contenidos que se mantuvieron, la cuestión de los contactos estaba siempre. Y las fotos, ¿no? Ahí está la agenda en la cual había bastantes desnudos y porno. Y algo que también, a partir de eso, también, algo que nos comentaban es que cuando sacaban las imágenes más eróticas y pornos de la tapa de la revista, la venta caía, entonces fue como, bueno, aprendieron a que había que venderla a partir de estas imágenes.
Y también otra de las cuestiones que sucedía es que tenían que enviar la revista a un organismo de control o censura, diríamos hoy en día, y que les mandaba tapar la revista. Entonces, a ver, no sé si en estos números que tengo acá, solamente se iba a ver lo que decía Nexo revista, ¿no? La parte de arriba, las partes de la imagen estaba tapada. En estos números no, porque todavía eran los primeros y no tenían tanto Kenchi, por lo menos en la tapa, pero hay otros números con mucho más cuestiones. Bueno, acá hay un ejemplo de esta agenda, este es del año 98, y había un montonazo. Y había, bueno, también como fue variando a lo largo del tiempo, también había distintas formas de llegar a estos contactos, ¿no? En este caso era a partir de un código. ¿Podemos leer alguno? A ver. Sí, ¿quiere leer? Acá, yo 35, 1,76, bien parecido, honesto, profesional. Creo que la vida es hermosa, pero de a dos es mejor. Busco igual. Trigueño, hombre 34, flaco, no muy feo, sencillo e inteligente o trabajoso o trabajo para fines serios. Locas, histéricos, trastornados y plumas, abstenerse. Me gustaría caminar las playas de este verano con vos. Unos 75, de 22 a 27 años, no entradas ni pelado. Mirá qué exigente. Buen lomo, que te guste bailar, ir al cine, querer. Yo igual, 26, 1,90. Buen lomo. Sí. Por favor, como para romper el hielo. Dice, busco, a ver dónde estaba. Acá. Busco hombre, buena persona, pasivo, hasta 35 años. Quiero compartir sexo y amor. Posible pareja. Yo, 24, 1,75 m, 80, rubio, activo, buena persona y algo tímido. Zona Sur, Quilmes. Elegir pasivo, ¿no? Executive Man, 50, 1,75, 90, robusto, muy velludo, activo, cariñoso, afectivo, protector, cuida. Busca relación sexual y afectiva con Young, Yuppie o Executive Junior de fino estilo hasta 30 años. Bueno, como ven, es una joyita, es una joya y la verdad que estamos trabajando muchísimo en esto. Y después hay otra, no sé si está, que eran los avisos internacionales. Había uno que era un alemán que mandaba el aviso todo el tiempo buscando, a ver ahí. Hay Peters Fischer, CO, bueno, ahí está la dirección. Alemán, 46, 1,77, 83 creo que dice, y no veo bien por la cosa. Pero bueno, siempre estaba buscando latinoamericanos para formar parejas. Se ve que a los alemanes les gustaban los latinos, o como cantaba Rafaela, para hacer bien el amor había que venir. Muchos cubanos se ve. Muchos cubanos, sí. Había algunas que eran muy increíbles, que eran, bueno, nos llegó por tal amigo argentino que vino hasta Cuba y nos dejó una revista, por favor, respóndannos y cuéntenos. Y acá en el Centro Cultural de España estamos, mucho España también. Mucho España también. Mucho bisexual en España. Sí. Había mucho bisexual. No, los bisexuales estaban aparte, porque efectivamente era una revista gay, ¿no? O sea, como que eso... tuvieron sus intentos y en las primeras columnas, en los primeros números participaba Ilse Fuscova y había intentos de traer una agenda lesbiana, por ejemplo, y en algún momento hubo alguna sección lesbiana, en otro momento también agenda trans o una columna trans, pero mayoritariamente era una revista gay. Y de hecho, la mayoría de los avisos son de hombres y aparece eventualmente bisexuales, mujeres, trans y demás. Iba a decir algo más, no sé cómo estamos de tiempo. Ya tengo que... Si querés decir algo más, adelante y pasamos a Marta. Bueno, así como ven la cuestión de los pitos, como decía un amigo, y los contactos, había también toda la parte más culturosa y las notas como más serias
y demás. Bueno, él está desnudo en realidad, como adelante en la foto se ve. Pero efectivamente convivían en esta revista estas dos tensiones entre ese costado más hedonista y ese costado más serio o incluso académico, pero también activista y demás, y es una revista que nos llena de placer. Y esto último quería agregar, que tenía mucho feedback con el público, ¿no? Además de los mensajes, que eran básicamente los lectores que estaban publicando ahí, también estaban las cartas de lectores, en las cuales algunos se quejaban porque la revista se ponía aburrida con notas largas y todos queremos ver chongos en bola, y los otros que decían, no, nos encantan esas notas porque trabajaron estas cuestiones, no sé qué. Y finalmente después estaban las encuestas, cada tanto hacían unas encuestas y nos gustaría acceder a los resultados de esas encuestas. Pero bueno, para terminar, dejamos algunas imágenes, y una es la de la Marcha del Orgullo, esta es del número 2001, de diciembre de 2001, la marcha que había sido en noviembre. Este fue el último número de la revista, de esa primera tanda, y es donde para nosotros se cierra, como dentro del proyecto de investigación, se cierra cronológicamente estos que fueron los mundos gays de los años 90. Así que para más novedades estamos en @mundosgays y nos pueden seguir por ahí. Muchas gracias. Gracias. Marta, María Elena Odone, Marta Ferro, recién mencionaban a Ilse Fuscova. ¿Cuál recordás que fue la primera periodista feminista lesbiana que hayas leído y que hayas visto que ahí había, había un camino? No sé si tengo recuerdo de una periodista lesbiana feminista, salvo yo. No, de verdad. Sí tengo lesbianas que veía, y vos traes a Ilse Fuscova, que es como el mainstream de la visibilidad lésbica, que por ahí tendríamos que revisar, ¿no? Porque cada vez que se habla de Ilse Fuscova se dice fue la primera que fue a Mirta Legrand, ¿no? ¿Cómo consagramos y cómo hasta ahora la voz de Mirta Legrand o el espacio de Mirta Legrand es consagratorio de determinadas voces? Igual Ilse fue muy importante dentro del activismo, también con su libro Amor de Mujeres, y bueno, y participó de cuadernos de existencia lesbiana. Yo, un poco alentada por Mati, que trae la revista Nexos, yo recordaba de todo lo que iba a traer, en imágenes no pude armarlo, pero traje un ejemplar del Libertino, que fue la primera revista que yo hice de manera independiente. Esta revista salió entre el año 91 y el año 94. Termina con la muerte de Liliana Maresca. Quiero decir que el CESEBA para nosotros en los 90 siempre fue un espacio de refugio. Los 90 no eran tampoco una tirar manteca al techo, más bien éramos bastante perseguides en nuestras prácticas, en nuestros activismos, y la crisis del SIDA fue muy dura. Bueno, lo sabrán, no sé si cabe agregar mucho, pero el Libertino fue mi primera experiencia, digamos, de acercamiento, y en algún momento compartimos distribución con la revista Nexos. Estaba la revista B de Bian, gente que traía personas en bolas en las tapas. Esta es la tapa más buenita que traje, pero siempre había gente en bolas en nuestras tapas, y nosotros luchábamos contra la faja negra, que nos decían, en realidad esa faja no era una faja, sino era tapar con un plástico, solamente quedaba fuera el título, y nos decían que era mejor porque la gente no sabía qué había, y mucha gente iba a buscar revistas que tuvieran personas desnudas, gays o no gays. Pero sí, efectivamente el tema de los contactos, acá en el Libertino también hay contactos. Era una revista prosexo, podríamos decir ahora, con las definiciones que tenemos ahora. En ese momento era claramente relatos y fotografía y arte erótico. Y andábamos ahí haciendo experimentaciones. En ese momento yo era una persona bisexual, pero la idea era eso, como experimentar en torno a abrir las imaginarios de la sexualidad a través de la literatura, la fotografía y el arte. Este número que les traje, que lo voy a pasar para que lo chusmeen un poquito,
es el número que sale después de la primera muestra de arte erótico que se hizo en el Centro Cultural Recoleta. Fíjense que en la tapa está la Fundación Huésped, en la contratapa quiero decir, está la Fundación Huésped, que era la única que nos permitía que saliera esa revista. Y lo paradójico, podríamos decir, se hizo esa primera... adentro de la revista hay un catálogo de la muestra, un pequeño catálogo. La muestra fue impresionante, fue en el año 92 en el Centro Cultural Recoleta. Hubo muchísimos artistas, hoy consagradísimos, en ese momento también, pero el Recoleta era un lugar de mucha circulación como centro cultural, como lugar de experimentación artística. Estaba en ese momento Miguel Briante dirigiendo ese espacio y al lado tenía la capilla, como todos, si algunos pasaron por Recoleta, recordarán, estaba en ese momento Monseñor Cuarrachino como autoridad de la iglesia. No me acuerdo quién era ministro de Interior, porque ya no era Trócoli, pero estábamos en esa etapa de mucha represión sexual y de mucha persecución a las personas trans, a las personas gays, y a las lesbianas siempre pasamos un poco más desapercibidas, pero dependía de dónde estabas y con qué atuendo. O sea, si yo estuviera así como estoy ahora en Teleni, seguramente no volvía a casa. Esa muestra, Cuarrachino tenía un programa todos los domingos en la televisión abierta donde dijo que había una muestra en el Centro Cultural Recoleta que había que ir con containers y tirarla entera a la basura. Entre los artistas estaba León Ferrari, ¿no? Que había hecho una instalación con axolotes y obispos. Bueno. Y había un montón de otras cosas, pero digamos, eso fue mi primera experiencia, digamos, un poco híbrida en relación a el tema que nos convoca, que son los armarios abiertos, pero donde sí se abrían los armarios de experimentaciones sexuales más allá de lo permitido, digamos, dentro del imaginario. Marta, y en los 90 vos ya estabas en un diario de tirada nacional como página, hablando de algo que también estaba en el armario, que era vivir con VIH. Y ¿cómo era escribir esa columna estando en un diario que, bueno, que si bien tenía apertura, su dirección y su... Sí, justo iba a ir hacia ese momento, digamos, ¿no? El Libertino termina, como les decía, en el 94, cuando muere Liliana Maresca, que bueno, el último número está un poco dedicado a ella. Liliana Maresca era una lesbiana con VIH, cuya identidad como lesbiana, o por lo menos sus experimentaciones como lesbiana, fueron ocultadas casi hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Para tomar también una dimensión de lo que significaba ser lesbiana, ¿no? Que no era tan sencillo. Y de hecho, el viernes pasado, cuando presenté el libro Vivir con Virus, que recopila las columnas de las que vos hablás, que se tratan de la vida de una mujer, en mi caso, escritas en primera persona, que vivía con VIH en este momento histórico, leí una columna, digamos, arbitrariamente, abrí el libro y dije, voy a leer esta. Y empecé a leer y estaba leyendo una columna donde hablaba de un él. Yo tratando, mientras la leía, decía, ¿quién es? Y no era un él, era mi novia de ese momento. Me sorprendió a mí misma, fue como una cachetada. En ese momento también fue muy conflictivo que yo haya escrito eso para mi novia, por supuesto, para mí también. Pero bueno, tenía una hija chiquita, como que no estaba muy bueno decirlo. Pero fue como muy impresionante encontrarme con mi propio ser en el closet después de haber hecho el Libertino, ¿no? Y salir en bolas en todas partes. Pero, en fin, me parece que es algo para registrar, porque además,
en la columna después empiezan después de ese momento que fue como bisagra, aparecen, por supuesto, personas trans, aparecen amigos gays. Es una columna escrita sobre mi propia experiencia, pero en una sociedad, digamos, ¿no? Donde las experiencias de todos van apareciendo en ese tránsito entre que nos moríamos y que se murieron muchos amigos y amigas, a que empezamos a sobrevivir, ¿no? Y todas las dificultades que trajo esa supervivencia, porque por supuesto no todo el mundo accedía, los medicamentos que nos salvaban la vida tardaron muchísimo en llegar, entonces había distancias muy grandes entre quienes podíamos comprarlos, por ejemplo, en Estados Unidos a través de azafatas y qué sé yo, y quienes tuvieron que esperar, ¿no? y militar un montón para que esos medicamentos pudieran ser entregados. Igual fue muy duro en adelante. En ese tránsito, digamos, antes de que yo termine de escribir las columnas en el año 2004, empiezo a trabajar en las 12. Pero quería contar una pequeña anécdota del Libertino, porque la segunda muestra de arte erótico que se vuelve a hacer en Recoleta tenía ya, de los artistas que habían participado en la primera, había 3 por lo menos que habían fallecido en esos años hasta la segunda. En la segunda, como la primera había tenido tanta repercusión, por supuesto Cuarrachino nos dio una mano enorme, había más auspiciantes de vinos o de cosas más, digamos, relacionadas al placer, que no querían que el SIDA estuviera tan presente, o sea, que se asociara directamente el erotismo al SIDA. Y eso fue un escándalo, digamos, yo me retiré de esa muestra, eso generó, se tradujo en que habíamos pensado un lugar especial para estos 3 artistas, que eran Liliana Maresca, Omar Esquirilo y Feliciano Centurión. Habíamos una sala para ellos 3 y, bueno, en las cuestiones de producción dijeron no, que estén mezclados, que no hace falta decir de que se murieron ni que están muertos. Bueno, digo, para marcar ese momento, ¿no? Eso fue en el año 95. O sea que el SIDA era un tema conflictivo dentro de los medios, y era un tema conflictivo. Y para mí en la columna también era conflictivo algunas veces en relación con los que lo editaban, que en ese momento era Carlos Polimeni, que era como no hablar tanto de coger. O sea, pues si vas a hablar de SIDA, ¿cómo íbamos a separar, digamos, hablar de coger y de SIDA si vienen juntos, ¿no? Y eso fue siempre un poco ríspido. Bueno. En este tránsito empieza a las 12, quiero ir rápido, pero... Marta, ¿cómo fue cómo aparece la idea? ¿Cómo se gestó? Sí, primero fue a las 12, después hoy. Sí. ¿Cómo presentaron la idea? ¿Cómo lo recibió el diario? Mira, la verdad que las 12 no fue una idea nuestra. Las 12 fue una idea del diario, o sea, el diario necesitaba, venía un diario nuevo, que era el diario Perfil, que parecía que iba a tomar el mismo público. Entonces, Página 12 decide hacer un suplemento deportivo que no tenía hasta ese momento, o sea, un suplemento dedicado para varones. Y entonces empieza a salir un día más a la semana, y entonces piensa en el suplemento de varones y el suplemento de mujeres, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque la intención del diario sí era un suplemento de mujeres, ¿no? Que se llamaba Mirada de Mujeres en Página 12. Y lo que voy a ir rápidamente, ahí estábamos María Moreno, Sandra Russo y yo como primer staff fijo. También estaba Moira Soto, que colaboraba, pero colaboraba todas las semanas. Y, por ejemplo, una de las imposiciones del diario era que no pareciera un suplemento de lesbianas. María Moreno y yo éramos abiertamente lesbianas ya en ese momento. Entonces, lo que habían resuelto es que en la contratapa hubiera siempre un varón, al estilo Diario Popular, ¿no? Un varón, que hacíamos un perfil de un varón y qué sé yo. Bueno,
Por ejemplo. ¿Podía ser un varón marica o...? No podía ser un varón marica. Teníamos Qué que desafío. babearnos en la tapa, en la contratapa con el varón. Eso se sostuvo bastante tiempo, pero bueno, en un momento me acuerdo que para la primera marcha del orgullo del año 98, o sea, la primera de las 12, que fue en el año 98, justo Sandra Russo se había ido de vacaciones y entonces con María decimos, hagamos una tapa de lesbianas. Y la tapa era 2 tortas, que esa era la que quería traer, eran como 2 tortas puestas en vertical, cada una con una frutillita, ¿no? Y que decía lesbianas, bueno, que era como 2 tetas a la vez tocándose. Y la nota era celebratoria y fue un escándalo. Porque una cosa es hablar de lesbianas y otra cosa es celebrar que la gente se haga lesbiana, como si fuéramos a contagiar, ¿no es cierto? Para mí fue un hito, o sea, fue como uno de esos momentos donde te das cuenta que, hay cosas que a veces una se olvida porque te vas rodeando, porque tenés tu propia militancia, porque te parece que es posible, o sea que la marcha además venía creciendo. Yo estuve en la primera que se iba con barbijos y era 92, en el 92 estábamos en el tránsito del Libertino y ahí, qué sé yo, para mí, para pensar en lo personal, digamos, a mí el periodismo siempre me permitió no solamente acceder a instrumentos como la columna Vivir con Virus, que un poco pienso que me salvó la vida en el sentido de poder ponerle palabras a lo no dicho, y eso me permitía vivir un rato más, sino también ir a buscar lo que no estaba tan a mi alcance en mi vida cotidiana y que se me fue abriendo, ¿no? Entonces, bueno, vos vas, qué sé yo, swingers, no sé, las relaciones con la revista Nexo, la posibilidad de pensar, las relaciones con personas trans y travestis. Me acuerdo de haber entrevistado a toda la CHA entera, de haber entrevistado todo para hacer una columnita así que era de fantasías sexuales. Yo decía, ¿a quién quiero entrevistar? Y bueno, a Ilse Fuscova, a Mónica Santino, a todas las que me calentaban en ese momento. En fin, sí. Sí, no, se lo dije hace poco. En ese momento no. Después nos seguimos encontrando, la volví a encontrar en Soy. Pero bueno, esa sensación de que de la medicalización, o sea, que hablar de lesbianas, como hablar de gays, como hablar de SIDA, siempre, y que eso era también manifiesto de los editores, que tenía que estar mediado por un discurso científico. O sea, si vos hablás de lesbiana, tenías que hablar con un sexólogo o con una sexóloga. Si vos hablás de VIH, tiene que haber un infectólogo o una infectóloga que hable. Y eso era lo que yo no hacía, ni tampoco estábamos dispuestas a hacer, porque justamente la despatologización es parte central de nuestras trayectorias vitales, digamos, salir de la mirada autorizante de una voz otra que encima no te autoriza. Marta, y antes de pasar a Ivana, contá un poquito de Soy, porque fue el primer suplemento LGBT de salida con un medio de tirada masiva del mundo. Sí, creo que ha habido experiencias previas que duraron muy poco. El diario Crónica, que también es un gran órgano de difusión de nuestras existencias, digo en plural, ¿no? LGBTIQ+, etcétera. Como la revista sí, que también dependía de la misma editorial, digamos, donde, digamos, si aparecen los médicos, también aparece la policía, ¿no? Para narrar, para existir, ¿no? Como que quienes nos hacen existir primero son las fuerzas represivas, ¿no? La medicina y la policía. Soy ya viene en un momento también medio de cambio, aparece el diario Crítica, que hacía la Nata, entonces, bueno, hay un nuevo impulso para ver qué hacemos, para no perder lectores y lectoras. Y Liliana Viola y yo ya habíamos presentado un proyecto para hacer o sea, lo que queríamos era hacer que las 12 empezara de un lado que sea feminista y del otro lado, o sea, como que tuviera 2 tapas.
Siempre porque justamente eso lo habíamos presentado porque habíamos presentado antes una idea de hacer un suplemento LGBTIQ+, y nos decían, ¿para qué si ya existe las 12? Donde nos cuestionaban que salieran tanto las lesbianas como las travestis y las trans, ¿no? Como que nos íbamos de margen. Y bueno, decían que no, hasta que dijeron que sí, y sí fue un momento importante, me parece a mí, en principio porque estamos en un momento político que no es tan lejos, o sea que todo el mundo lo recordará mejor, pero saliendo de crisis económicas sucesivas, donde la agenda social empezaba a tener una relevancia. Yo creo que lo que pasó en 2010, después de la crisis de 2008, la crisis de 2008 casi nadie la recuerda, porque después empieza como un levantón con el matrimonio igualitario, que también fue problemático, incluso en las relaciones del suplemento Soy con los activismos, porque nosotras no queríamos que sea ni una herramienta de difusión de los activismos, sino que queríamos tener la posibilidad de tener visiones críticas y visiones gozosas, y no solamente los relatos de los activismos con los cuales podemos tener muchos problemas, como por ejemplo que el matrimonio sea el leitmotiv de nuestras vidas, digamos, ¿no? Con todo lo que eso conlleva y con todo lo que eso conllevó, y a la vez, digamos, también en las 12, por ejemplo, en el año 98, sale la primera nota en Argentina de las familias lesbianas constituidas, digamos, o sea, niños y niñas que habían nacido dentro de familias lesbianas o incluso de triples filiaciones, que eso también era una búsqueda por ampliar, o sea, no es que estamos en contra de la familia ni nada, o sí, yo estoy en contra de la familia, pero eso no implica que no quiera hacer mis propias ideas de familia, mis propias búsquedas de la familia, y que no tenga hijes, ¿no? Tengo 2, de hecho. Uno nacido de triple filiación, digamos, con 2 mamás y un papá. Pero quiero decir, cuando hacemos el Soy, la demanda para pensar, digamos, cómo se lidia un poco, cómo se trafica dentro de la posibilidad que tenés de armar un medio nuevo y qué sé yo, con estos editores que una vez nos habían dicho que estábamos locas porque habíamos habíamos celebrado la existencia lesbiana para robarle un poco el título a los cuadernos. De pronto, bueno, están ahí contentes con que haya este suplemento, pero lo que todo el tiempo, la domesticación venía por el lado de decir que lo importante es la inclusión. O sea, no es cuestionar, digamos, los modos en que se organiza esta sociedad, sino que nos mantengamos dentro de la agenda de la inclusión. Y eso siempre fue. ¿Cómo se nota eso? Bueno, haces un suplemento sobre el culo, que es obvio que lo vas a hacer, porque si no, la otra vez hablábamos de los anos, Pasamos Todo, pero el culo con todo lo que implica hoy, ¿no? El culo como un mandril, el culo roto, no le toquen el culo a Caputo, ¿no? El pánico anal del que somos testigos desde siempre, digamos, bueno, simbólicamente tiene muchísimas lecturas, y el Soy buscaba tener lecturas cruzadas, digamos, que pudieran servir para interpretar, que pudieran servir para gozar, que pudieran servir para cuestionar, que pudieran servir para habilitar lecturas. Pero bueno, esa fricción, digamos, entre mantenerse dentro de la agenda de la inclusión y la posibilidad de cuestionar dónde nos estamos incluyendo, ¿no? Que eso sigue hasta hoy. Vamos a quedarnos en el culo y después cualquier cosa volvemos. Así que, bueno, gracias, Marta. Sí, por ahí está Marcela. Ivana, contanos un poco cómo llegás a estas investigaciones que estás haciendo con las revistas y cómo es el tema de la primera vez que aparece la palabra travesticidio, que para muchos la palabra travesticidio fue escuchada por primera vez cuando fue el juicio de Diana Zacayán, pero la palabra ya se usaba al menos 20 años atrás, ¿no? Sí, primero quisiera contar cómo llegan las revistas o cómo llegan las noticias a mí. Yo tendría en el 87, creo que 14, 15 años, y ya estaba, yo soy de Jujuy, de Libertador General San Martín, Ledesma.
donde se elabora el azúcar. Entonces yo tenía la costumbre con esa edad, 14, 15, salir corriendo, adolescente, al kiosco de revista de la esquina del barrio, con mi vecino, que era Lalo Tejerina, en aquel entonces los dos mariquitas, pero ya con tendencia a travesti, ya con el pelito largo. Y la desesperación nuestra era llegar a la revista y mirar si alguna de esa revista, que era Casos Policiales o esto, traía en la portada alguna noticia de alguna travesti muerta o cualquier noticia del colectivo travesti, ¿no? Que ya era notorio para aquella época. Y a mí me sorprendió mucho cuando empezaron a aparecer las muertes de travesti por julio del 87, y esta justamente es, ¿no?, de agosto, perdón, si no me equivoco, sí, dice agosto 14 del 87, y aparece travesti, murió destrozado el número 14. ¿Quién será la víctima número 15? Esta es la muerte de Marcia, la uruguaya, que sería Juan Mancilla, que por aquel entonces tendría 23 años. Dice, Marcia fue el 14. Ella, que resultó llamarse Juan Mancilla, era una masa de afeite, carne siliconada, vellos y vidrios rotos. Y acá el pequeño artículo que yo quise mostrar a todos es que lo contaba un comisario, Evaristo Meneses. Marchaba con sus hombres hacia un procedimiento, cumbía en el aire una pregunta tácita: ¿quién será el próximo? En algún lugar de la ruta panamericana surge paradójicamente la misma pregunta, aunque por otros motivos, y vertidas al género femenino. Se explica en ese marzo de este año un travesti de cierta notoriedad, Débora Singer, obvio, nombre de batalla o nombre profesional, según aducen las travestis jerarquizando su trabajo, alertaba que en Panamericana habían asesinado a 4 transexuales. Ahora, 5 meses después, los travestis lloran 14 bajas y se pregunten quién será el 15. La niña bonita para los quineleros. El viernes 8, en horas cercanas de la medianoche, en turbias circunstancias que veremos más adelante, moría el travesti número 14, en lo que va del año del travesticidio. Y yo en mis investigaciones, que empieza del 86 al 91, empiezo a buscar, estamos hablando de la muerte número 14, entonces yo era la primera que me llega, entonces tendría que volver para atrás en mis investigaciones y empezar a buscarles en las ediciones de la revista esto, quiénes eran las otras, las faltantes, ¿no? Porque no existe la muerte número 1, no existe la muerte número 2, no existe la muerte número 3, que decirle la uruguaya de 42 años, que también muere en Panamericana, pero no trae el nombre travesticidio. Hay una faltante, la número 5, la muerte número 6, la muerte número 7, 8, 9, 10, 11, la 12, la 13 es Gina Giorgio, una rosarina que muere asesinada por un cliente celoso. Y bueno, me llega Marcia, pero ninguna traía, digamos, la palabra travesticidio como sujeto, ¿no? De decir, fueron asesinadas por tal motivo, o pasó un tipo y la asesinó por su condición sexual en aquel entonces. Y la tapa número de la semana siguiente sería esto: después de Marcia murió destrozado en Panamericana Nancy, el número 15. ¿Quién será el número 16? Algo siniestro hay detrás del travesticidio. Sabemos que esta es del 21 de agosto del 87, que ella se llamaba Ángel Molina, tenía 26 años, vivía con su familia en Villa Martelli y había llegado a trabajar a Panamericana hacía un mes, o sea que no duró mucho tiempo en esa pasarela, ¿no?, de trabajo sexual y crímenes de odio. Acá tenemos el rostro de Nancy de Martelli. En mis investigaciones trato de reconstruir y traer a la memoria todos estos pequeños detalles que son grandísimos, ¿no? Por ejemplo, traer cómo era ella en vida, si fue rechazada o expulsada por la familia, cuántos años tenía. Y de las fotos que voy encontrando, trato de buscar si alguna de las personas que están
digamos, en esa fotografía periodística, alguna está con vida y llegar a esa fuente. Sabemos que la chica que está ahí es la Rulo, la amiga de calle de Nancy de Martelli. En ese entonces trabajaban en Martellis y pasamos a la foto siguiente. Me gusta mucho esta foto porque son como 6 pares de zapatos. Más allá que ella vivía en una precaria casa, en una villa, era coqueta, ¿no? Sabemos que tenía una belleza muy femenina, muy frágil, al estilo de Alicia Muñiz. No sé si alguien se recuerda el femicidio de ella. Y también la importancia, ¿no? Cómo llega... ¿Cómo toma la prensa la muerte número 15? Boquita pintada, la niña bonita, siempre con forma de halago a la muerte número 15. Pero no fue con todas. Y ahí me di cuenta que digo, cómo era la prensa para mostrar. La muerte número 14 era un cuerpo de silicona y pelos. Y la muerte número 15 la asocia con la niña bonita, la asocia con el rostro de ella, que era muy frágil, muy femenina, rubia, la típica mujer que se mostraba en el pasado cuando se pedían justicia por femicidio, ¿no? Y también descubro que la palabra travesticidio empieza a aparecer a la altura y con la importancia de femicidio, matricidio, padricidio, infanticidio. Pero esto solo marca un procedente periodístico de Crónica Roja, no marca un precedente judicial, porque no se encuentra el culpable, no se sabe quién es el culpable. Solo desde lo periodístico traigo como información la reconstrucción de sus compañeras de ruta, la tía Marica Larrulo, no me recuerdo si me equivoco, la Roque, la tía Marica, y la Rulo, la compañera de ruta, diciendo que ellas estaban paradas en Panamericana y la policía tenía una costumbre de prender la baliza, hacer asustar a las chicas, hacer tiros a los tobillos, y las chicas se asustaban, escapaban, alguna intentaba cruzar la Panamericana para salvarse de no ser arrestada 30, 60, 90 días, y en el intento desesperada eran embestidas por algún coche. Esta muerte en particular, la de Nancy de Martelli, la que recuerda que estuvieron esa noche, cuentan que ella intenta cruzar la Panamericana, fue embestida por un colectivo, la levanta en el aire, cuando cae en el asfalto pasa otro coche, la destroza en dos y la tira a la vera del camino y pasa otro coche. Es increíble porque una dice, está todo en la crónica periodística, sale la persecución policial, las familias reconstruyen, las compañeras de calle reconstruyen lo que pasó esa noche, pero al no tener carátulas esa muerte de persecución policial, quedaba en la nada. Las compañeras de ruta, que también ya estaba la organización, el Frente Travesti, que aparece en diciembre del 86, denunciando la muerte de Fabiola la Paraguaya, denuncian todo esto atropello, pero sin ninguna justicia, ¿no? Ivana, perdón, esto de lo que estás hablando, ¿con qué periodicidad salía el suplemento? ¿Salía junto con el diario? Esto salió en la tapa. Fue la primera vez que una portada de revista trae la palabra travesticidio. No sé si... No era el suplemento, era la tapa del diario. Era la tapa del diario. Revista Esto. La revista 21 de agosto del 87. Ve ahí, ve esto. Ahí exactamente. No, la de anterior. La que está, Nancy aparece ahí de todo negro, algo siniestro ahí detrás del travesticidio. La que está ahí en la foto chiquitita, la rubia, es Perica Burrumeto, que vive en el exilio en Italia, y la que está al lado de oscuro es la Fanny Chamorro, que murió hace un año atrás, que era enfermera. Y si podemos poner una foto donde llevamos, están todas las compañeras llevando el cajón. Ella es en el velorio, tuvo un velorio, fue enterrada,
Ahí tenés, la que está a la izquierda sería, volvemos a ver para atrás. La que está a la izquierda es Perica Burrumeto, que vive en Italia, Mónica Ramos, la del medio todavía no sé quién es, y la de la derecha sería Ivonne Banini, que vive en Córdoba. Ya estaba formado como organización el Frente Travesti, que reclamaban y pidiendo justicia por las muertes de las travestis en Panamericana y que también se las deje trabajar como trabajadoras sexuales. Orgullosas porque militaban el orgullo puteril. Y en ese colectivo que ustedes ven al fondo es donde vivían ellas. Esto es Rincón del Milver en el Tigre. Si pasamos más adelante, otra vez Perica Burrumeto, Fanny Chamorro, esta, de las 16 personas que aparecen en esta foto, es la que está acá, se llama Kelly Boom, que era la sirvienta en aquel entonces de Soledad Silveira y que actualmente sigue trabajando en la casa de Soledad Silveira. ¿La conocés? Mónica Ramos es la rubia, que la revista esto en varios titulares la pone como el Ubaldín, la Mariscal. Fanny Chamorro, la que aparece rubia de pollera hasta las rodillas, Perica Burrumeto, que vive. Betty Boone, que vive en La Plata. Las chicas de costado no la conozco. La que aparece con el mechón rubio arriba es Vanessa, la brasilera, que murió en su exilio en el 91 en Uruguay. Roque, la tía Marica, y allá al fondo aparece de vuelta Ivonne Banini. De todas esas chicas solo sobrevivieron 4. Sí. Muchas murieron tratando de escapar de la policía en su huida, ¿no? Y fueron arrolladas por un coche. Otras murieron por una bala perdida en la oscuridad de la noche. Y otras se fueron al exilio. Como Perica, que se fue al exilio con 2 balazos en las piernas. Uno le atravesó y le salió y el otro todavía lo tiene en el hueso. Ivana, la potencia de esta foto es una composición, ahí los tacos en el charco, en el barro, cargando a la compañera. ¿Cómo llega la prensa a este velorio? ¿Tenés idea cómo fue? ¿Tenían contacto con el medio? ¿Cómo se enteraron? ¿Alguien te contó? Lo que yo voy reconstruyendo son de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, la memoria de las chicas que están todavía con vida, de algún cliente que voy conociendo que me dice, mirá, en aquella época pasaba esto, y una va ensamblando esas historias, y también desde el artículo periodístico. Esta foto fue publicada el 21 de agosto del 87, y para mí es maravillosa porque, digamos, Rincón del Milver, a pesar de esa desgracia atroz que atravesaban las compañeras, también estaban, digamos, la opulencia de ella como trabajadora sexual, con tapado de piel. Hay una que tiene una Louis Vuitton ahí en la mano, ¿entendés? Entonces se mezcla todos esos tipos de subjetividades, ¿no? Que vos decís, ¿cómo puede ser? En medio del barro, tacos, agujas, Louis Vuitton, tapado de piel. Sí, ¿no? Una debía, yo que la conozco, a Perica Burrumeto, que es parte de mi familia, porque con el tiempo fui construyendo un lazo. Esto pasó en el 87, yo tendría 16 años, 17 había cumplido. Sí, perdón, 15 años había cumplido. Y no, yo sabía que ese era mi destino, porque ya estaba asignada yo, simplemente por mi condición sexual o mi identidad de género travesti, ¿no? Ya se sabía que me esperaba la cárcel, ya se sabía que me esperaba la persecución policial. Igualmente elegí ser travesti. Y la vida me sorprendió porque después en mi exilio, que yo me fui en el 2000, después de tanta persecución en el 90 que trajeron ustedes, donde una también aparece peleándose con la policía, rebelándose, teniendo resistencia a la autoridad, desacato a la autoridad, enjuiciada, que me quisieron dar 2 años por romper la comisaría 23. Claro, la de Palermo, bueno, yo soy una de las protagonistas, que fuimos absueltas.
decido irme porque dejo de trabajar en la 25, en la 23, que eso fue en el 95, fuimos absueltas en el 97, antes de la caída de los códigos contravencionales. Dije, bueno, la matan a la Mocha Celi en el 96. Dije yo, la próxima soy yo, porque Mocha Celi fue parte de mi familia que construí en mi vida travesti, ¿no? Me exilio en mi interior de mi departamento en Núñez, en Cristólogo Larralde, Ciudad de La Paz. Me revientan el departamento y yo trabajaba como puta sola, travesti Dominique Sole mi depto. Si sos pasivo, llamame. Igualmente la policía me reventó. Entonces dije, no puedo estar en la calle, no puedo estar trabajando como puta dentro de mi casa, sin molestar a nadie esta vez. Dije, bueno, me voy al exilio. Y en el exilio, cuando llego a París, Perica se entera con un grupo de 5 o 6 travestis. Perica Burrometro se entera que llegamos 5 travestis, 7 a París. Ella vivía en Italia. Se fue a ver quién era la que estábamos en París, porque a Roma no llevaba a nadie. ¿Entendés? Y ahí nos conocimos con ella y hoy en día es parte de mi familia. Yo la trato como mamá, nos llamamos siempre. Hoy estuve hablando con ella para preguntarle dónde fue exactamente el velorio, qué calle era. Y yo sigo construyendo con ella porque ella es la resistencia travesti que viene del pasado, la resistencia de este presente y seguramente va a ser la resistencia que va a estar en el futuro, porque estas cosas que por décadas la travesti de la nueva, digamos, de los 90 y de los 80 hemos dejado atrás. No sabemos por qué no se ha contado para obtener todos estos, digamos, derechos adquiridos. Hemos dejado a las trabajadoras sexuales y travestis atrás sin nombrarlas, pero nosotros venimos desde el pasado, con memoria, desde los artículos. Ay, perdón. Bueno, yo soy orgullosa trabajadora sexual, así que este es mi tema y podría contarles muchas cosas más, pero bueno, hablemos de la palabra travesticidio, ¿no? No se hizo justicia, las chicas pidieron por todos lados. Débora Singer aparecía en los programas, que era una travesti showman, la primera que tuvo carnet de artista. Se presentaba en los programas de televisión por el 87, el 88. Los programas la censuraban, había gente que llamaba y decía no pueden mostrar a esa persona que ejercen que piden que la dejen trabajar como trabajadoras sexuales. Así que, bueno, estas son las cosas que traigo. Si hay más para mostrar, creo que tengo un video para que... Disculpen si hablo muy velozmente. Bueno, el video se explica solo, por favor, si alguien lo pone, porque yo no tengo que decir nada porque son ellas las que... Se paró. Contanos algo del video, Ivana. El video, yo en aquel entonces, en el 2018, estaba trabajando, era parte del archivo de la memoria trans y era la encargada justamente de esta crónica periodística, porque como les conté anteriormente, yo crecí con estas muertes. Entonces, cuando estaba con mis compañeras del archivo de la memoria trans, con las otras integrantes, yo les contaba, yo recuerdo que en tal época salió la muerte de tal persona, el titular era así, y por suerte tengo una memoria maravillosa, había una que me había cautivado y yo quedé enamorada, Rosita, la flor de Adrogué, 17 años. Y aparecía el cuerpo de ella acá y el brazo del otro lado y la pierna allá. Y todo, digamos, gigante en la portada y muy chiquitito, una fotito chiquita, ella como era en vida. Y ahí descubro que ella era bellísima. Entonces yo con mi amiga Lalo, que hoy en día, en aquel entonces éramos mariquitas, hoy en día ella es transexual, yo decía, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella. Me decía, vos estás loca, ¿cómo vas a querer ser como ella? ¿No ves que está toda destrozada? Digo, yo no quiero como esa foto, yo quiero como sale ella ahí chiquitita, con teta, con culo, con todo. Entonces que me sorprendió a mí que entre las notas que tenía, eso que decía de las algunas pioneras lésbicas de los 80 y los 90,
Elena Napolitano tenía una nota, que no la puede traer, pero una nota de Elena Napolitano en la revista Sí, no en la Esto, que Elena es una activista lesbiana, pero que hablaba de... en el 82 había salido La muerte número 14 de un homosexual. Me sorprendió cuando dijiste el número 14. No es el mismo caso, pero ¿cómo aparecemos para los medios a través de la crónica policial? Ella denunciaba el asesinato número 14 de una serie justo antes de que termine la dictadura de gays, de varones homosexuales. La revista de casos policiales, en este caso esto, era el disparador para que después, a la semana siguiente, apareciera en la revista Libre la misma nota con diferentes fotos, ¿no? O la revista Destape, la revista Flash, pero digamos, la principal fuente de información, la que nutría a todas las otras revistas, era la revista Esto. Si me habías preguntado cómo llegaba la prensa, la llamaba la policía. Siempre trabajó la policía, crónicas policiales y la prensa. Ahora veamos. No. ¿Quién? La Mónica Ramos. Mira la Vanessa, Perica. La Vanessa ahí, mira. Sí, la veo. ¿Estas quiénes son? Esta. La Nancy de Martelli. La Nancy de Martelli. Sí, sí. ¿Y algunas vivas o ya murieron todas? No. Acá, la única. La Fanny, la enfermera quedó. Y esta. Y solamente ella y la Fanny, Mingo. y la Mingo. Y la Kelly. La Kelly. Kelly Boom. Mirá esta, ¿quién es, nena? ¿Quién es esta? De Chongo está. ¿Cuál es? Esta. ¿Esta? Ustedes la pueden ir a ver a esta, ¿no? Es la sirvienta, hasta ahora trabaja en la casa de Soledad Silveira. En la casa de Soledad Silveira. Esta es la prima. ¿Eh? Ella trabaja en la casa de Soledad Silveira. ¿No la conocés? ¿La prima de quién? Es mi tía. ¿No la conocés a ella? No, no, porque no tengo contacto. Trabaja en la casa de ella. Sí, ya sé, Kelly, pero no tengo contacto con mi tía. ¿Cómo armaron el cuerpo destrozado? Para que tenga un velorio decente. Y tenía lindas piernas, ¿viste? Era rubia. Sí. Otra Esta es la cara. Mary Poppins, ¿no? Sí. ¿Quién es la que está llevando el ¿Quién es esta que está en el cajón ahí, la que está ahí? Esa es la Rulo, la tía de la marica que está muerta. Y la que está atrás, esa que va ahí. La Vanessa, la brasilera, es esta. La brasilera. Aquella de colita, que esta es la Vanessa, la brasilera. Esa es la Vanessa. No, ¿esta quién era la muerte? ¿De quién era? La De la Nancy de Nancy de Martelli. Martelli. ¿De qué murió? La atropelló un coche. Y esta es la que yo siempre cuento ahí. A esta es la que yo cosí toda, la cosí toda, porque estaba toda rota, toda desarmada. Y yo le cosí los brazos, todo y la cabeza con la Fanny. Nos entregaron todos los pedazos de la marica en una bolsa. En la comisaría Florida fue, ¿te acordás, Cintia? Sí, sí. Yo fui a pedirla, me dice, no, pero bueno, estos familiares, dejá de romper las pelotas, y yo sabés que lo único que nos hacemos cargo son los putos. Pues no te agarras esas bolsas que están ahí atrás. Así me dijeron, que te agarras las dos bolsas que están ahí atrás, que esa silla, loca, tenés que armarla, me dijo el botón. Mira cómo llora la Mónica, Perica. La Mónica se hace la dramática, sí. Que hay que llorar drama que llega crónica. La Mónica decía, lloren que llega crónica, marica. Era única esa marica, ¿no? Tal vez. La Mónica sí era única. ¿Y por qué todo es tapado? ¿Eh? Por ese tapado la mataron. Ah, ¿por ese tapado la mataron? Sí. A la Mónica sí. ¿Y ella se sacó el tapado de la muerte y se lo puso? No, ella la mataron a la Mónica por ese tapado. Se lo quisieron robar. Tenía cosas de oro también. Y ella siempre decía la frase, nosotros pensábamos que estaba jodiendo. O sea, a mí si me llevan a robar me van a tener que matar para sacarme, porque no le voy a dar nada. Y pasó así, la mataron. Y la Mingo con las calas, ¿viste? Que fue ella que yo conté, que en vez de llevarla a la policía, de llevarla al hospital, a ella, la llevaron a la comisaría y se desangró ahí ella, la Mónica. Se desangró en la comisaría la Mónica.
Igual ya estaba, porque tenía un agujerito acá y acá atrás. No, en todo ese contexto de violencia que vivían, nuestras ancestras nos enseñan, ¿no?, que hubo mucho compañerismo, mucha empatía, se acompañaban en todo y que por más opresión que vivieron el cuerpo travesti, nunca les sacaron las ganas de vivir, nunca les sacaron la sonrisa de sus rostros. Así que han sido unas grandes, grandes guerreras las travestis ancestras del pasado, ¿no? Porque como respuesta han dado una carcajada a la opresión y a la persecución estatal. Muchas gracias, Ivana. Franco, yo recuerdo la primera vez que supe de vos era a través solamente de tu voz. Me acuerdo en mi adolescencia, en Mar del Plata, viendo Match Music, una voz muy seductora que aparecía en el programa Cupido, en donde la gente no se veía y finalmente terminaba decidiendo salir o no salir. Y después también te recuerdo en otros programas que por ahí no tienen directamente que ver con cuando uno piensa las raíces LGBT. Contanos un poco de tu historia, tu vínculo con los medios y cómo fue estar en espacios. De momento estuvimos hablando de más bien espacios LGBT, pero ¿cómo fue lo tuyo en espacios no tan LGBT? Primero, gracias Matías por esta invitación y te agradezco a vos y al CESEBA. Ustedes saben que un encuentro como este hoy no podría tener espacio alguno, no podría estar desarrollándose en ningún organismo cultural o no cultural dependiente del gobierno nacional. Esto para que no lo olvidemos. Estamos acá reunidos hablando de todo esto, pero no podríamos estar haciéndolo ni en la Casa del Bicentenario, ni en el ex CCK, ni en ningún otro espacio. Me parece importantísimo subrayar esto en este momento. En segunda instancia, sí, una vez un amigo le pedí un artículo porque quería leer algo antes de ir a trabajar y era un artículo sobre racismo, nada que ver, ¿no? Y me dice, ¿y para qué lo querés? Le digo, no, porque pasó una cosa en la tele y quiero comentarla. Me dice, ok, claro, te estás yendo al corazón de la bestia, me dijo mi amigo Ezequiel. Y sí, yo habito muchas veces, todos los días de mi vida en realidad, el corazón de la bestia, que sobre todo y fundamentalmente es la televisión. Cuando Marta hace minutos relataba algunas cosas que ella y les demás tenían que batallar en el interior de la empresa Página 12, yo no podía dejar de pensar que todo eso en la televisión sigue siendo una batalla cotidiana hoy, no hace 20 años o no en el año 2008 cuando pergeñaron Soy. Entonces, son espacios tremendamente hostiles, profundamente hostiles. Empezaste citando un programa del que yo ya no hablo públicamente sencillamente porque me harté. Me pasé 20 años hablando de Cupido, pero sí quiero decir que, claro, en ese contexto, ¿qué pasó? En el año 2001 hicimos la primera pareja gay formada en la televisión argentina en un contexto que no era un programa de ficción. Hasta ese momento, en la ficción, por supuesto, había habido parejas gays, historias gays y también historias lesbianas, pero no había habido nunca, y menos en un programa de esas características, una pareja gay uniéndose, conociéndose abiertamente. Y eso que fue en marzo del año 2002 provocó un verdadero sismo, porque el programa iba en vivo a las 6 de la tarde, porque todavía existía el CONFER. Para quienes no sepan, el CONFER era el viejo organismo todavía vigente con el mismo nombre desde la dictadura militar que regulaba la comunicación. Entonces, todos nosotros fuimos especialmente perseguidos, multados, la empresa especialmente multada. Además, ¿por qué? Porque había habido, marzo del 2002, un beso final, que era parte del reglamento del programa, entre esos dos chicos.
Y no podía haber un beso entre dos personas del mismo sexo en marzo del 2002 en la televisión abierta en la Argentina a las 6 de la tarde. De ahí en más tuvimos que seguir haciendo eso, pero teníamos que hacerlo en horario de protección al menor, después de las 10 de la noche. Entonces seguimos haciendo programas así, que me refiero a dos pibes, muy binario todo igual, siempre dos, aunque en un momento hicimos 3, pero no importa. Pero después de las 10 de la noche, siempre después de las 10 de la noche. No, para mí, o sea, yo en todo caso, si me interesa el periodismo, que es el que intento hacer, me interesa sobre todo porque desde chico, Matías, y a todos, se los cuento por si les interesa, más bien tuve una mirada disidente sobre el periodismo en general. Ahí está mi disidencia. Yo era muy chico y me preguntaba por qué solo importaban los temas que importaban. O sea, toda mi vida quise combatir la idea de que el periodismo tiene un conjunto de temas que son nucleares y que son los temas que importan y son las historias que garpan, y otro montón de temas no. Siempre me motivó eso. Hasta el día de hoy no le encontré una definición superadora a una que dio María Moreno una vez al respecto, que es la del periodismo hembra, que sería el nuestro, versus el periodismo macho, que sería el de la economía, el de la política, el del deporte, fundamentalmente el fútbol masculino, y alguno más que me puedo estar perdiendo, y que sin duda ocupa todavía hoy, incluso en este momento del periodismo tan, en algún punto moribundo, podemos decir, siguen siendo los temas que importan. Entonces, nunca trabajé, sino hasta el programa de radio, que empezó en el año 2013, en medios específicamente LGBT, ni mucho menos. El programa de radio que hago es completamente tributario a la existencia del suplemento Soy. Sería impensable en mí como responsable artístico y periodístico de ese ciclo y demás si no hubiera habido un suplemento como Soy antes y hacia atrás. También algunos otros materiales que puedo identificar, pero que yo leía de manera muy errática. A mí me gustaba mucho el periodismo que llamamos periodismo cultural. Y en el periodismo cultural en general yo no encontraba leyendo Cultura y Nación de Clarín o el suplemento cultural de La Nación, quizás sí, más Página 12, algo de todo esto. Ninguno de estos temas estaban allí, ¿no? Y yo, el porteño, no llegué a leerlo, no vivía en Ensenada, después en La Plata, no tenía acceso a esos materiales realmente y vivía en un mundo realmente alejado, por otro lado. Mi vida, mi familia, etcétera, estaba muy alejado de todo eso. Entonces, bueno, qué sé yo. Me parece que si tuve un interés disidente de entrada, tiene que ver efectivamente con desobedecer al día de hoy. Lo que para mí el periodismo tiene que contar sí o sí, no puede dejar de contar, la noción de actualidad, la noción de agenda periodística, es decir, toda esa serie como de constructos que llevaban a que sea esto, esa revista que acabamos de ver en la década del 80, por ejemplo, la que hiciera lo que hacía con el genocidio travesti, y que otros medios, por supuesto, de ninguna manera dieran cuenta jamás, nunca, de ese genocidio, ¿no? Franco, ¿y te acordás, por ejemplo, alguna nota, algún programa, alguna columna en una radio que en tu juventud, en la soledad de la niñez, hayas escuchado y te haya marcado y que todavía hoy recuerdes y hayas dicho, me siento identificado, pero de manera positiva, digamos, no solo como el gay, el puto malo? No, cuando empezó el ciclo de unitarios Atreverse en Telefe en 1990, yo le escribí a máquina una carta a Alejandro Doria. Para agradecerle especialmente porque Atreverse ficcionalizaba, como muchos recordarán, historias gays, por supuesto de manera súper problemática, digamos. Están online, muchos de los episodios se pueden ver hoy, muchos no están tan mal al día de hoy, y yo le quería agradecer desde una especie de interioridad que vaya a saber cuál era. Hoy sí sé cuál es en realidad, hoy era
el hecho absolutamente claro de mi mariconería, pero en ese momento no lo tenía tan claro, y sí y no, y ahí veía un tono mayor, bueno, una grandilocuencia, una gravedad, ¿no? Una especie como de tratamiento teatral, de todo, que, ay, sí, todo ese tono mayor. A mí me llamaba mucho la atención y sí, eso lo recuerdo. La carta la tengo, nunca se la mandé, lo bien que hice igual, ¿no? Maricón, cagón, todo eso, sí. Sí. Un capítulo de Miguel Ángel Solá que hace de travesti que calza 42, 43. Cuando sí, en el año 2020 yo le hice un programa especial a Atreverse por esta misma razón en el programa de radio y hablé con Miguel Ángel. Sí, porque ese episodio que recuerda Ivana, que está online, repito, está en YouTube, el episodio de Miguel Ángel Solá haciendo de mujer trans, por supuesto estábamos muy lejos de cualquier discusión de cómo un macho heterosis hacía de mujer trans. Bueno, sí, claro, era así, obvio que era así, más bien. No siempre, en el cine quizás no tanto, pero en la televisión ni hablar. Y bueno, sí, ese episodio está mal y no está mal, al día de hoy, quiero decir. O sea, tiene algo que todavía podemos rescatar, quiero decir. Muy de chaquetita Chanel vino de Europa. No era la típica travesti que se iba al exilio, escapando de la persecución, porque ella volvió con un poderío económico. Exactamente. Entonces, todas mis referencias son, la verdad que no son de... hace poquito cuando leí el extraordinario libro que Nicolás Cuello publicó con textos de Gumier Mayer del Porteño, dije, todo esto pasaba y yo no tenía acceso a algo, no tenía ni idea, o sea, me perdía, no tenía la más pálida idea de que en algún lugar se estaba haciendo ese periodismo, más o menos, el periodismo de Marta, digamos, más o menos difundido. No tenía la más pálida idea y fue mucho tiempo después, realmente, que llegué a esos materiales. Últimamente te vemos, por suerte, que no solo en programas te preguntan sobre temas específicamente vinculados a cuestiones o de chimentos o de lo LGBT, sino que te preguntan de otras cosas también, como de política, por ejemplo. ¿Y qué reflexión tenés sobre el periodismo LGBT y ese aporte que le podríamos hacer si empezáramos a ver eso que vos decís de la agenda como algo más transversal? Porque cuando uno dice raíces LGBT, si bien es muy importante en nuestra vida las coger y las ETS, también hay otro montón de cosas de lo que podríamos estar y formar parte de todas las secciones. ¿Qué algún tipo de reflexión que tenés como periodista? Bueno, de vuelta, vuelvo a la exposición de Marta también a la de todos aquí presentes de algún modo, ¿no? Vemos cómo todo esto siempre fue una especie de gabinete, ¿no? Tuvo la lógica del arrinconamiento, la lógica de la sección especial, de la columna, del suplemento, del, yo diría, apósito, de aquello que está adherido a un motor que es central, y ese motor central de la información, de la producción de sentido, en general es un motor que está en otro lado. Ese otro lado es el dominio absoluto al día de hoy de lo que yo podría decir que es la industria heterosis, digamos, ¿no? Es decir, la industria heterosis sigue incluso habilitando márgenes. Los márgenes que habilita son los nuestros. Eso es lo que veo al día de hoy de forma bastante evidente, incluso, o peor aún a veces, con las mentes mejor intencionadas en este sentido, o más buenistas, ¿no? o que en teoría están más como a caballo de la agenda de los derechos humanos, que estamos hablando básicamente también de esa agenda. No, tengo una mirada lamentablemente súper crítica, o sea, quisiera no tenerla realmente,
En este momento es infinitamente peor, es infinitamente peor en este momento, porque vemos cómo también nuestro trabajo es totalmente dependiente de la temperatura, por supuesto, de la temperatura general, del momento institucional, ni hablar de la atmósfera ideológica. Entonces, creo que esa transversalización a veces estuvo más cerca de materializarse en los últimos años en nuestro país, pero ahora siento especialmente que estamos muy lejos. Y voy a dar un ejemplo concreto. Hace días yo vi cómo se viralizó una entrevista que realmente no recuerdo el nombre de su entrevistador, sino quisiera poder citarlo, capaz que alguno de ustedes lo recuerda, que un streamer le hizo a Susie Shock. No me acuerdo el nombre, o sea, realmente no me acuerdo el nombre del streamer, por eso no lo cito, sino diría su nombre. Claro, que ella cuenta que volvió de Uruguay, es un momento completamente viralizado. Lo que yo, en presencia de colegas como los que me acompañan, no podía acreditar, es que a Susie Shock se le pregunta, como primera pregunta que dispara en la anécdota sobre Montevideo, ¿cómo es ser una persona trans? Digo, acá hay personas que hicieron un trabajo esforzado, es poco para que esa pregunta no tenga que existir. No estoy haciendo periodismo de periodistas, o sí. Estoy tan solo diciendo que evidentemente tampoco será streameada la revolución. Quiero decir, evidentemente ahí no está pasando algo que en teoría, como son nuevas gramáticas, nuevos medios, etcétera, debería estar pasando. No estoy generalizando y estoy dando un ejemplo de algo que Marta sabe muy bien que y le podrías hablar de disputas que yo sé por Liliana Viola, que hacia el interior del PSOE se tenía con, por ejemplo, la comunidad travesti, trans, etcétera, que, a ver, ¿cómo puede ser que en el 2024 haya alguien que pregunte, Ivana, ¿cómo es ser una mujer trans? Con esa exoticidad, ¿no? Con esa ajenidad, con esa, bueno, ¿no? Vos tendrías que preguntarle a ella cómo atrae ese titular, esa exclamación, porque ella después de esa pregunta dice, debemos volver a caminar los barrios, los lugares. Es clasista ella. Las consideraciones, yo quería hablar del entrevistador. Pero, a ver, como un ejemplo, efectivamente, no sé si de la derrota de todo esto que estamos conversando aquí, pero sí, efectivamente, de lo dificultoso que sigue siendo, lo muy dificultoso que sigue siendo poder hacer un periodismo concentrado y de diversidad sexual, digamos, por llamarlo de una manera ligera, bueno, respetuoso de la tradición, en principio diría, respetuoso de la tradición periodística al respecto, ¿no? Sí, a mí, ¿está funcionando? Sí. A mí me sorprendió, por supuesto, lo que dice Susi. Susi tiene una gran pedagogía porque ha hecho una gran pedagogía, pero también pensando en la transversalidad y en cómo se escuchan nuestras voces, o sea, me pasan las dos cosas, como que por un lado yo creo que tiene que seguir habiendo medios que, digamos, protagonizados, producidos, hechos por personas LGBT, porque también estamos cada vez más afuera de los grandes medios y que tendría que dejar de haber grandes héroes, porque lo que queda es como ahí una gran heroína que puede hacer pedagogía con un taxista que la lleva ahí, no tener miedo de que la caguen a palos, por ejemplo, porque también te puede pasar, y que sí haya algo que en algún momento, digamos, con la revuelta feminista entre 2015 y 2019, sí era más común que ver, digamos, otras corporalidades. No me voy a referir solo a orientación sexual o identidad de género, sino también personas más gordas, negras, que ahora es como, están totalmente corridos, ¿no? Hay algunas distinciones. Mucha gente joven, además. De pronto las chicas son más jóvenes que nunca, porque los tipos pueden tener otras edades, pero de pronto todo lo que ves en streaming son sub 30. O sea, anonadada estoy yo.
Pero bueno, creo que es importante la transversalidad. Para mí siempre tendría que haber sido una cuestión transversal, digamos, la posibilidad de meter nuestros contenidos de manera transversal en todo el diario. Y creo que en Página 12 traficamos un montón. O sea, yo me acuerdo cuando fui a cubrir la revuelta de Chile en 2019, que fue la primera crónica que salió en la tapa del diario, que la escribí y usé el lenguaje inclusivo, ¿no? Traficando un poco, que me parecía que, aparte, la revuelta misma era eso, porque vos veías los cuerpos, las performances y qué sé yo, estaba lleno de personas LGBT. Bueno, de 2019 acá nos han pasado muchas cosas, no solo en Argentina, ¿no? Yo lo vi 2 veces, 3 veces. La primera vez me reí con esa entrevista en el streamer a Susi y yo, porque de verdad es gracioso como lo cuenta ella y cómo hace su pedagogía, ¿no? Pero al mismo tiempo me causó un poquito de esquemor, sobre todo a estas activistas próceres de cartulina, Villiquen, porque ella dice en esa entrevista, debemos volver a caminar el barrio. Debemos volver a las calles. Las putas seguimos en la calle, las putas seguimos en el barrio y seguimos informando a la gente. Porque nosotras las putas también movemos la economía. Son las activistas que se han vuelto clasistas. Sí, En esta discusión por ahí, no tanto desde el periodismo, pero sí desde el mundo académico, desde quienes investigamos, pero al mismo tiempo una investigación que acá en Argentina siempre es muy activista, entre comillas, o sea, muy comprometida, siempre estamos como vinculándonos, o sea, cuando vemos otras realidades en otros países, incluso latinoamericanos, o colegas que dicen, no, sí, yo soy académico y soy activista, porque fue, no sé, a votar. Y voy a decir, bueno. No. Entonces, en ese sentido, me parece que, y también un poco a partir de lo que surgió de las cuestiones que trabajamos con ese proyecto, que fue el Censo de Diversidad del año pasado, creo que también hay algo de esta cuestión de la pregunta por lo identitario, ¿no? En esa clave que trasciende, arrastra al periodismo, pero va más allá y es como, bueno, cómo trazamos alianzas, cómo podemos decir las cosas que nos pasan, las cosas que nos suceden. O sea, un poco en ese gran proyecto, el año pasado también hacíamos entrevistas sobre cuestiones problemáticas LGBT, o sea, problemáticas en el trabajo para la población LGBT, y una respuesta que nos decía una compañera es, mira, el principal problema es que no alcanza la plata, pero como a nosotras, a todas. O sea, no es que solamente porque somos travestis, gay, maricones, lesbianas. Entonces, en ese sentido, me parece que hay algo ahí de una tensión que acá no vengo a plantear soluciones, sino como problemáticas, porque los académicos podemos hacer eso. No, pero me parece en serio que hay algo ahí que está bueno como pensar en esa posibilidad de hacer cuestiones y decir, bueno, hasta qué punto es un periodismo LGBT o jugar la carta, ¿no? Como tal vez hay algo de la estrategia de decir, bueno, un rato jugamos lo LGBT, en otro rato jugamos esa transversalización en la medida de lo posible. Primero quisiera pedir un aplauso para Franco, por lo que... Y los últimos minutos que nos quedan, preguntarles si tienen alguna pregunta, algún comentario, aprovechando que acá les van a poder responder muy bien. Hola a todos. Bueno, gracias, Matías, por armar este panel increíble. O sea, se me quedan algunas cosas en el tintero. Pienso en algo que decía Marta sobre la visión patologizante o policial sobre las visiones queer en los medios. Y ahí creo que es súper importante retomar cómo es que la comunidad LGBT se inserta y empieza a ser la primera voz enunciadora, la que se nombra. Y eso tiene mucho que ver con la CHA. Tiene mucho que ver con que la CHA empieza a enviar los comunicados de prensa y a hacer, ya no es el policía, ya no es el psicólogo, sino que es la CHA en primera palabra diciendo esto es lo que pienso y esto es lo que soy. Y creo que capaz hay algo que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cómo ellos armaron una estrategia periodística para insertarse y armar y cómo eso también se disgrega y empieza a dar lugar. Después pienso mucho en que hay muchos de los medios de comunicación, digamos, por ejemplo, el trabajo que hace la Ivana, ella trae, no sé, nosotros en Argentina solo hay un archivo liberado de la policía.
y es la DITBA. No está otros archivos policiales, no hay acceso a eso. Si tuviésemos el acceso liberado de las brigadas de moralidad, ¿sabés la cantidad de expedientes? ¿Cómo podríamos hablar de la persecución en democracia que vivió la comunidad LGBT? Entonces creo que hay algo ahí que es muy vertiginoso porque tenés los archivos de revista esto que son súper amarillistas, son súper problemáticos si los miramos en algún punto, pero creo que la comunidad LGBT, su archivo está en los medios, o por lo menos tuvimos la fortuna de que Crónica, la revista Sí, la revista Esto, la revista Flash, Super Humor, vinieron a hacer un relevamiento y a poder, por ejemplo, hoy los archivos que recopila Ivana son los archivos que son fuente de prueba, porque no tenemos los archivos policiales. Y lo último que quería decir y que me parece súper increíble es que por lo menos Ivana y Marta tienen esta cosa de que el archivo las atraviesa y de que hay algo de esa práctica que aparece ahí en los medios o que está ahí, o sea, Ivana relacionándose con los medios y después encontrarse con las que aparecían en los medios y después Marta poder escribir y soltar todo ese movimiento interior en una columna hablando sobre VIH y lesbianismo. O sea, a mí me parece que es increíble y bueno, nada, chocha. Gracias por la charla. ¿Alguna pregunta por allá? ¿No? Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Sí. Una cosita nada más. Perdón. No, yo pienso muchísimo en la cuestión, en el tema de la cuestión identitaria, porque creo que las luchas identitarias nos han hecho perder mucha potencia en el movimiento social, en el momento de la revuelta y en el momento de las alianzas transfeministas, digamos, para no decir feminismos y movimiento LGBT, porque yo no puedo, bueno, como decía la compañera, a mí me atraviesa, o sea, no lo puedo pensar separado, pero sí hay un tema en las luchas identitarias que han fragmentado un movimiento con una potencia enorme y que a la vez ahora, digo esto como una reflexión, ahora en este momento de tanto asedio, digamos, ¿no? de un asedio tan particular contra nuestra propia existencia, es como que estamos en ese momento en decir, en hacer la autocrítica, decir, o sea, no da seguir haciendo política identitaria cuando nos estamos quedando sin comida, sin trabajo, sin acceso al transporte, sin nada, y a la vez no podemos dejar de aparecer con nuestras corporalidades, con nuestras historias, con nuestras disidencias, porque lo que nos está sacando la comida, es un sistema que nos ha marginalizado siempre, que prefiere que no existamos y que es productor no solo de la vergüenza, ya que estamos hablando de por qué tanto orgullo, no solo productor de la vergüenza, sino es productor del hambre y la segregación. Entonces estamos en esa encrucijada en donde reclamar por los alimentos desde esta corporalidad de vieja lesbiana que soy, digamos, por ejemplo, ¿no? Y hacer aparecer eso, todos quienes somos acá. Hola, bueno, gracias. Voy a parar para verlas mejor. Pienso, y en personas, digo, los medios que están como dando la cara todo el tiempo de alguna forma, aunque no sea dar la cara, pero sí poniendo una firma en un diario. Y pienso también en la entrevista de Susi, como que me quedé pensando en eso. Cómo siento que la comunidad siempre tiene que estar explicándose, incluso habiendo pasado todo este tiempo. Seguimos explicándonos. Parece que no y seguimos haciéndolo. Pero también pienso como en las redes, en mucho lo que llamamos el teje o lo que llamamos como las redes de afecto, que son, en fin, son eso. Pues lo que me quedé pensando de Susi es que así como Susi es Susi, también tiene esto de lindo de que ella va a Uruguay a dar clases a la cárcel, a dar clases de literatura a las travestis de la cárcel. Entonces digo, cómo eso a veces no se ve, no sale a la luz. Y también cómo esas cosas decidimos guardar.
Entonces, quizás me pregunto cómo ustedes filtran eso, cómo separamos lo que queremos comunicar como un medio de comunicación de lo otro, de esas redes de afecto que pues, son la fiesta o son las marchas muchas veces, o eso que no contamos, porque si no parece que lo LGTB siempre es público, porque si no, no resistimos, pero hay algo que nos guardamos también, que es nuestro como comunidad, donde hasta nos olvidamos que somos una comunidad, simplemente somos amigas. Entonces, no sé, si quieren compartir alguna cosita que no contamos, eso que es privado, o cómo seleccionan. Guardamos algo fuera de lo político, ¿no? Pero a la vez es lo más político de todo. Tengo la misma pregunta que vos me quieres contestar. No, es una gran pregunta esa. Sí, es una gran pregunta. Yo, de la mano de eso, no. Está todo bajo control. No. O no. Voy a usar una expresión que ya no se usa prácticamente. En los medios masivos de comunicación. Y con masivo me refiero a lo peor, de lo ultra peor. Los pactos son permanentes, de lo contrario, voy a dar un ejemplo aún más concreto, y es un ejemplo ultra fatal, absolutamente sangriento, tremendista. A mí, en los espacios en los que circulo, no en el programa de radio, lo que me costó en el mes de marzo poder imponer el triple lesbicidio, no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. No me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Pero no, esto no estoy hablando de las fiestas, de las redes, justamente esto que decías vos, estoy hablando del triple lesbicidio. Es decir, una vez más, de nuestras muertes, ¿no? Es decir, los crímenes contra nosotros. Entonces, es realmente una encrucijada la que planteás, que me la planteo muchas veces en lo personal. Además, a mí se me dice todo el tiempo que si yo no me dedicara a esto me podría haber ido muchísimo mejor, pero mi problema es el activismo. Entonces, este es el otro tema también. Es decir, la frontera completamente borrosa a la vez entre ser periodista especializado, no me quiero poner muy técnico con las expresiones, y ser activista, porque para muchos es exactamente lo mismo. Sos activista porque sos periodista especializado. Y bueno, sí, yo comparto el 80 o más % de muchas de las consignas de los activismos. Ahora, a la vez hay otra parte que no, y sin embargo me interesan estos temas periodísticamente. Entonces, es complicadísimo, sí, es muy complicado y ojalá se resuelva algún día. No, yo una cosa, solo creo que eso que vos decís, Gaita, que nos guardamos es donde nos nutrimos también un poco. Y eso es lo que nos permite ser, o estar, o intentar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Maxi Marentes, Ivana Tintilay, Franco Torquia, Marta Dillon, Centro Cultural de España en Buenos Aires, muchas gracias por recibirnos. Pueden pasar a beber por el fondo.